a las que no he saludado. Gracias por conectarse el día de hoy. Vamos entonces a empezar con la reunión de hoy. La idea es trabajar más o menos, pues por la hora, yo diría que más o menos como hasta las 9:30, poquitico antes, ¿ya? Lo que nos rinde y nos avance la temática. Recuerden que ya pues prácticamente esta es una de las temáticas pues más importantes por la cuestión del contexto normativo. Y ya dentro de 8 días que tenemos la presencial, en la mañana terminamos este módulo y ya en la tarde empezamos el módulo que continúa. Entonces, antes de que se me olvide, para el otro sábado, necesito que ubiquen o que busquen, si pueden, un juego que de una u otra manera las represente a ustedes en su infancia. Si pueden buscar el juego que más les gustaba cuando estaban pequeños y lo pueden conseguir, sería ideal. Si no, uno que se le asemeje y lo vamos a llevar, porque vamos a trabajar con eso en la clase presencial. Yo igual ahorita cuando terminemos lo escribo en el grupo para las que no se puedan conectar el día de hoy, pues tengan claro que vamos a trabajar y que necesito que lleven ese día para que desarrollemos la temática del próximo sábado, que es relacionado con la parte de juegos y con la parte de la literatura. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. ¿Me confirman que estén viendo la diapositiva, por favor? Sí se ve. Ok. Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más. O sea, yo pienso que hemos venido como hablando muy concienzudamente del 1804, pero entonces hoy vamos a adentrarnos un poco más en ella. Vamos a explicar como cuáles son las pautas que tiene, cuáles son los caminos que tiene y sobre todo cuál es el actuar que debe de tener la parte docente, que en este caso serían ustedes. Bueno, este me hizo. ¿Qué estás? Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy lógica. ¿Sabes qué es de 0 a siempre? Pues me imagino que ustedes tienen claro qué significa o qué implica hablar de esta frase tan famosa que se ha vuelto, que es de 0 a siempre, ¿ya? Entonces quiero que alguna me diga qué significa esa frase de 0 a siempre. ¿Alguna? ¿Qué significa de 0 a siempre? Que es para toda la vida. Ok, listo. ¿Qué más? Que el programa Recuerden que de nosotros hemos 0 a estado siempre. hablando. Ajá. Bueno, buenos días, profe. Hasta siempre. Porque nunca terminamos Ok. de estudiar, de avanzar. Señor, es una estrategia que busca transformar la vida de los niños, principalmente los que se encuentran en pobreza extrema. Muy bien. Recuerden que vamos a tratar, escúchame un momentico, recuerden que vamos a tratar de que cuando vayamos a hablar, vamos a levantar la manito para evitar que no estemos escuchando lo que está diciendo la otra, ¿ok? Señora Judith, hágale. Bueno, yo pienso que es una etapa en la cual se establecen, digamos, que los cimientos de formación del ser humano, tanto en la parte cognitiva, aptitudinal, de conocimiento que le va a servir para el futuro ser personas útiles a la sociedad. Ok, listo. Lexa.
Bueno, Paola, adelante. Profe, cuando hablamos de cero a siempre quiere decir, se está refiriendo a la infancia del ser humano. Sabemos todas que la etapa de la niñez es la más importante y la más primordial porque es cuando nosotros estamos aprendiendo a conocer el mundo y a explorarlo. Entonces, cuando hablamos de cero a siempre, estamos hablando de eso, de que nuestra primera etapa, que es la infancia, la niñez, es la enseñanza principal que nosotros vamos a tener para siempre cuando lleguemos ya a la adultez. Ok, muy bien. Precisamente lo que dice Paola es muy cierto. O sea, estamos hablando lo que hemos venido hablando durante todo este contexto, y es precisamente que en la primera infancia es la etapa primordial, ¿sí? Y que si nosotros atendemos y llevamos efectivamente de la mejor forma esta etapa, vamos a tener a futuro un mejor ser humano, una persona capacitada para desenvolverse dentro del contexto social, dentro del contexto cultural y dentro del contexto familiar. Y se nos va a volver una especie de engranaje, es decir, si lo tenemos bien fundamentado, él va a fundamentar bien su familia y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de cero a siempre. Aunque estamos hablando de que la intervención solamente se da de los 0 a los 6 años, se supone que esa intervención va a generar una estabilidad de ahí en adelante. Entonces, por eso se habla de el contexto como tal, de 0 a siempre. Entonces, la política de desarrollo integral de la primera infancia es publicada en la política de 0 a siempre, ¿ya? Digamos que era como más fácil a decir todo ese nombre, concretarlo en algo tan sencillo como una frase de 0 a siempre, ¿ya? En tanto a política pública. Entonces, ¿qué representa esto? Representa la postura y la comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, ¿sí? O sea, como cuál es la postura desde el punto de vista normativo y legal de lo que es la primera infancia, viéndolo como el conjunto de normas asociadas a esta población, a los procesos por los cuales esta población debe de pasar, a los valores, a las estructuras, a los roles institucionales y las acciones estratégicas que debe liderar el gobierno para favorecer y para encaminar de manera adecuada esta población tan importante. ¿Listo? Se desarrolla a través de un trabajo articulado. Recuerden que hablábamos anteriormente de que eso tiene que ser intersectorial, ¿sí? Es decir, que todos los sectores deben de jugar un papel importante dentro del contexto de la política de 0 a siempre. Y desde la perspectiva de derechos, con un enfoque de gestión basado en resultados, ¿sí? O sea, no podemos hablar de simplemente tener una política, pero sin mostrar que verdaderamente está siendo efectiva y eficaz en la población como tal. Entonces, una política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, ¿sí? Ley 04 del 2 de agosto de 2016, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hizo? Elevó la política de Estado a una estrategia de atención, ¿sí? Una estrategia de atención que se debe estar desarrollando en todo el país, independientemente del credo, de la religión, de la etnia, de la capacidad o las capacidades especiales que se puedan necesitar en esa época específica. ¿Cuál es el fin último de esta política o de esta ley como tal? Es el desarrollo integral de los niños y las niñas desde su gestación hasta los 6 años de edad. Estamos hablando de la educación incluso de la madre gestante, ¿ya? Entonces, para que esto funcione, pues obviamente hay que incluir a todos los estatutos y todos los sectores que se manejan a nivel del Estado. Entonces, yo les hablaba la vez pasada de que inicialmente se hablaba solamente de bienestar familiar por ser la entidad encargada de los niños, por decirlo de alguna manera, y del Ministerio de Educación Nacional, porque de una u otra manera podían estar ligados en esa parte. Pero resulta que la ley de 0 a siempre empezó a envolver
a todo el contexto. ¿Ya? Entonces hablamos de Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, porque de una u otra forma los recursos deben de venir del Estado, ¿sí? El Departamento de Prosperidad Social, ¿ya? Y la unidad de víctimas. ¿Por qué hablamos de unidad de víctimas? Porque nosotros no podemos reconocer, no podemos desconocer que la población desplazada, ¿sí? O que dentro del conflicto armado que nosotros tenemos en el país, hay primera infancia, ¿ya? Entonces, y ellos son víctimas del conflicto. Entonces, ya son personas censadas dentro de la unidad de víctimas como tal. Y obviamente es una política que tiene que aplicarles también a ellos, pero con una representación diferente dentro del contexto de la intervención, porque allá tenemos que hablar de otras cosas aparte de, ¿ya? Y obviamente el bienestar familiar, que siempre ha sido como el ente que va a manejar o a trabajar la política como tal. Entonces, desde la apuesta nacional, sí, las niñas y niños están en el centro. Recuerden que nosotros hemos venido hablando de eso constantemente, ¿sí? Hemos venido hablando de que cuál es la idea, que el niño se vuelva el superior, el niño se vuelva el centro de todo. ¿Para qué? Para conseguir un mejor ser humano, ¿ya? Entonces, hablamos de que los niños y las niñas son reconocidos como, primero, sujetos de derecho. Segundo, como seres sociales, ¿sí? Espérenme un momentico, por favor. Hablamos de reconocerlos como seres, miren que hablamos de seres sociales, pero también hablamos de seres singulares. Hablamos de seres diversos y obviamente hablamos de reconocerlos como ciudadanos colombianos, ¿ya? Entonces, esta es la apuesta que hacen los fundamentos políticos, ¿ya? De que es necesario que la política entienda que el reconocer al niño dentro de todo este tipo de este conglomerado es lo que va a permitir garantizarle la atención y sobre todo llevarlo por la ruta necesaria para identificar todas sus falencias, llenarlas, ¿sí? Y así promover un buen desarrollo integral que permita que este niño en un futuro sea un ser humano ejemplar, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquitico. Entonces, vamos a adentrarnos un poquitico en qué significa poner en el centro a los niños y las niñas. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir priorizar acciones para los niños y niñas de primera infancia sobre las acciones dirigidas a los demás ciudadanos, ¿ya? Nos va a permitir tener claridad de que el niño siempre es una prioridad, independientemente del sector donde se encuentre. Siempre va a ser una prioridad. Configurar entornos donde se reconozca y valore en forma permanente quiénes son, qué le interesa, qué necesitan, ¿sí? Dónde están y cómo se desarrollan. O sea, es necesario que los entornos donde el niño se esté desenvolviendo sean los adecuados para lograr ese desarrollo integral que estamos buscando en esta primera infancia. Entonces, por eso nos permite, digamos, hablar un poco de lo que hablábamos ahorita, porque todos los ministerios del Estado deben estar ligados en esta ley, porque cuando yo hablo de entorno, hablo de todo, hablo de una buena vivienda, hablo de un buen entorno a nivel de salud, hablo de un buen entorno a nivel educativo, hablo de un buen entorno a nivel cultural, a nivel social, ¿ya? Porque eso es lo que nos va a permitir la estabilidad de ese menor. Desplazar la mirada de los servicios como finalidad para poner en las atenciones la promoción del desarrollo, ¿sí? O sea, donde toda la atención que se haga a este menor esté encaminada a elevar su desarrollo
y a crecer su desarrollo integral. ¿Sí? Priorizar las inversiones en acciones. Es decir, cuando yo hablo de que el niño es el centro, debemos priorizar que las inversiones del Estado deben estar dadas hacia esa primera infancia, ¿sí? Hacia esa madre gestante y hacia ese niño de 0 a 6 años. Que la inversión social más grande debe estar ligada hacia la atención y la priorización de esta población, ¿ya? Y lo que hablábamos el jueves, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir en un futuro tener mejores inversiones, incluso ahorrar inversión, porque estamos garantizando una ruta integral para esa primera infancia. Actuar de manera concurrente en la garantía de los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? Involucrando distintos actores, sectores y entidades. No, la ley nos permite, o si el niño es el centro, nos permite garantizar que los derechos difícilmente van a ser violentados, ¿ya? Y que si se llega a violentar el derecho, pues hay una ley que está respaldando esa restitución del derecho como tal, ¿ya? Entonces, por eso también hablamos ahorita de que la entidad que maneja las víctimas debe estar presente porque son las encargadas de cierta manera de la restitución de los derechos de los menores, en este caso, o de cualquier persona, ¿ya? Bueno. ¿Alguien sabe cómo se llama esta herramienta? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien ha jugado con ella? Se me durmieron. No, Profe, yo sí sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, esto se llama un Tangram, ¿sí? Un Tangram es como un jueguito que tiene ese tipo de figuras y siempre tiene un espacio en blanco. Mire, este es como el espacio en blanco. Entonces usted con ese jueguito lo que hace es que le dan como una especie de laminitas que tiene unos dibujos y usted va a reproducir esa lámina aquí moviendo las fichas, ¿ya? Entonces, este jueguito de cierta manera permitió digamos, extrapolarlo y llevarlo a lo que puede ser la primera infancia, ¿ya? Entonces, digamos que se asemeja mucho a lo que es la política de primera infancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un conjunto de piezas o elementos que se van a unir de diferente manera dependiendo de para qué se esté usando o para qué se necesite, y eso nos va a crear una figura distinta, ¿ya? Entonces, al combinarlo, va a permitir crear en cada una de las etapas una atención integral. Entonces, por eso el Estado lo cogió como un ejemplo claro de que el Tangram representa la ley de 0 a siempre, ¿ya? Entonces, partiendo de esta parte, tenemos que la ley como tal se ha dividido en 6 elementos. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? El primer elemento es el desarrollo integral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lograr el desarrollo integral de todos los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad. Esto lo hemos repetido tantas veces, pero ¿por qué? Porque es necesario tener claro que esto es lo primordial. El desarrollo integral es nuestra bitácora, es nuestro objetivo, es nuestro trabajo y es nuestra meta, ¿ya? Dentro de la ley de primera infancia. Entonces, el primer elemento como tal es el desarrollo integral, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos la clase del jueves, el desarrollo es un proceso que está protagonizado por un ser humano activo que se constituye en el centro y un sujeto de derechos primordial para el desarrollo, que en este caso va a ser el infante. Madre gestante, infante hasta los 6 años, ¿ya? Entonces, toma forma gracias a ¿qué? A la interacción dinámica y continua entre la biología, que sería su parte genética, la experiencia que se va a tener
en el contacto con los demás y en los intercambios con los entornos sociales, culturales, así como en las interacciones con los otros, sea familia o sea compañeros de clase, o sea, todo lo que genera la interacción social de este menor, ¿sí? Amplía las capacidades de reflexión y reelaboración de las experiencias, contribuyendo a la habilidad para tomar decisiones, ¿sí? Eso es que le permite generar una autonomía, ¿ya? Entonces,